Según amigos y familiares, la relación entre Gregory y Zachary Whitman era como la de cualquier par de hermanos. Se llevaban muy bien, peleaban, tenían sus diferencias, pero al final se querían mucho. La policía puso entredicho el cariño de estos dos hermanos cuando uno de ellos apareció asesinado en su casa, y la única persona dentro en ese momento era el otro hermano. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Pensilvania, Estados Unidos. Los hechos de los que hablaremos hoy se desarrollaron en la localidad de New Freedom, en el condado de York, en Pensilvania, Estados Unidos. En este lugar vivía la familia Whitman, integrada por el padre Ronald, la madre Sue y sus dos hijos, Zachary de 15 y Gregory de 13. Eran una familia típica de clase media acomodada. Ambos padres trabajaban en el sector bancario y los dos chicos asistían al bachillerato. Zachary era el más serio de los dos, un excelente estudiante con un notorio promedio, mientras que Gregory destacaba como un gran jugador de fútbol y era el más sociable de los hermanos. Por ciertos comentarios hechos por Sue, al parecer para ella tener a sus hijos no fue sencillo, y cuando nacieron los vieron como una bendición para su hogar. La familia disfrutaba de juegos, salidas y del tiempo juntos. Los dos chicos siempre estaban juntos y se llevaban de maravilla. Pero la vida de los Whitman daría el más grande e inesperado vuelco en otoño de 1998. Exactamente el viernes 2 de octubre. A las 3:17 de la tarde, la central del número de emergencias recibió la llamada de Zachary. El chico estaba muy alterado, diciendo que su hermano estaba muerto. El operador que le atendió le hizo varias preguntas, como por ejemplo que si su hermano respiraba. Él le dijo que no, y que además quería colgar para poder comunicarse con su madre. Pero el operador de emergencias le insistió que se mantuviera en línea y le explicara lo sucedido. El chico atropelladamente contó que estaba en su cuarto cuando escuchó un golpe en la planta baja de la casa. Bajó las escaleras y al buscar qué había pasado, encontró a su hermano Gregory de 13 años muerto. De inmediato el operador envió varias unidades, primero al cuerpo de bomberos, que fueron recibidos por Zachary, quien estaba en el estacionamiento de la casa. Al llegar al lugar donde estaba Gregory, se dan cuenta que asistir médicamente al pequeño es inútil. Había recibido muchas puñaladas y su cabeza estaba casi desprendida del cuerpo. Zachary fue encontrado en la escena con sangre en la ropa y en las manos. Cuando le preguntaron por qué estaba así, él comentó que había recibido instrucciones de la persona del número de emergencias para darle primeros auxilios a su hermano, que al seguir estas instrucciones obviamente había tocado a Gregory, que estaba lleno de sangre, y por eso su sangre estaba en las manos y también en la ropa de su hermano. Esto concordaba con lo que se había escuchado en la llamada de emergencias, así que las autoridades no hicieron más preguntas. Parecía que Zachary estaba en estado de shock por lo que había pasado, así que fue subido a una ambulancia y enviado a un hospital para que le hicieran un chequeo general. Los padres de los adolescentes fueron notificados de lo que había pasado, pero solamente pudo llegar a tiempo a la escena Sue, la madre de los chicos, ya que Ronald, el padre, estaba en un vuelo. Él se enteró de todo cuando aterrizó y alcanzó a llegar al hospital al cual habían llevado a Zachary.
Una vez Zachary estaba en el hospital, le tomaron los signos vitales y se vio que estaba fuera de peligro. La policía quería interrogarlo. Querían saber qué había sucedido, quién había asesinado a Gregory y qué había pasado en esa casa. Al final, Zach era el único testigo que tenían. Zachary le comentó a las autoridades que ese día él había decidido no ir a clases ya que se sentía un poco enfermo. Dijo que subió a su habitación y dejó la puerta principal de la casa entreabierta. Esto para que cuando Gregory llegara no tocara la puerta y lo despertara, sino que simplemente entrara y así él podía seguir descansando. Pero de repente escuchó un golpe seco en la parte de abajo. Dijo que él pensaba que era como si hubiesen aventado algo pesado a la pared. Muy asustado comenta que bajó las escaleras y comenzó a buscar qué era ese ruido. Y en ese momento encontró a su hermano tirado en el suelo cubierto de sangre. Y fue allí que decidió hacer la llamada a emergencias. Mientras las autoridades conversaban con Zachary, en la casa los equipos de escena del crimen buscaban pistas y también varios agentes interrogaban a vecinos y conocidos. Surgió con esto una importante información. Una jovencita llamada Erin Jeffrey, quien era una buena amiga de Greg, a quienes muchos identificaron incluso como la novia del chico, afirmó que a las 3 de la tarde con 9 minutos llamó a la casa de la familia. Alguien descolgó el teléfono y lo trancó. Ella esperó unos minutos y a las 3:15 volvió a marcar para hablar con Gregory. Pero esta vez Zach le respondió. Le dijo que su hermano no había llegado a casa. Esto fue 2 minutos antes de que se diera la llamada al número de emergencias. Teniendo esto, las autoridades se comenzaron a dar cuenta que lo que había contado Zachary con lo que estaba diciendo la amiga de Gregory no concordaba. También varias personas dijeron que Gregory tenía que haber llegado a casa poco después de las 3 de la tarde. Por la hora en la que él se subió al autobús que salió de la escuela y lo dejó en la parada más cercana a su casa, se piensa que Gregory tendría que haber estado en su vivienda a las 3:06 minutos. Quiere decir varios minutos después de que Zachary hiciera la llamada y de que escuchara este supuesto golpe. También si Gregory llegó a las 3:06 minutos más o menos, en la segunda llamada que hizo Erin, él ya tendría que estar en casa. Así que no entienden por qué Zach negaría que su hermano había llegado. También en la casa los agentes encontraron varias pistas. El rastro de sangre de Gregory comenzaba en la entrada principal de la casa y terminaba en uno de los baños donde Zachary supuestamente lo había encontrado ya sin vida. Realizaron algunas pruebas de luminol y se dieron cuenta que había distintas manchas de sangre que habían sido limpiadas de la escena. Estas manchas los dirigieron hasta la parte de atrás de la casa en una puerta de salida que la familia tenía. Además, en el jardín se encontró un rastro casi imperceptible de sangre. Este rastro llevó a las autoridades hasta uno de los árboles del jardín de la familia, específicamente un pino. Debajo de este pino, la tierra parecía que acababa de ser removida. Los investigadores comenzaron a mover esta tierra fresca y encontraron enterradas 2 cosas. Una cuchilla, que era el arma homicida, y además de eso, un par de guantes. Los análisis forenses determinaron que en efecto esa cuchilla encontrada coincidía con el arma que se había utilizado para asesinar a Gregory. Estos exámenes también confirmaron la causa de la muerte. Había sido un desangramiento. Gregory recibió un total de 100 puñaladas, 65 de estas en su cuello. Como ya dije, estas puñaladas habían logrado que la cabeza casi se desprendiera del cuerpo del adolescente. También se contaron numerosos cortes. Estos cortes habían sido defensivos. Según los expertos forenses, la muerte de Gregory había sido rápida.
pero él había luchado con todas sus fuerzas para poder vencer a su atacante. Mientras investigaban en la casa de la familia, los agentes no encontraron ninguna evidencia que les indicara la presencia de algún intruso ajeno a la familia, y ninguna persona en ese momento fue investigada. Una semana después del asesinato de Gregory, su hermano Zachary fue acusado y arrestado por el crimen. Pese a que todo parecía incriminarlo, Zachary continuó sosteniendo su versión. Negó rotundamente haber matado a su hermano y aseguró que él jamás le haría daño. Sus padres creyeron su versión y lo apoyaron en todo momento. El juez determinó que Zachary permanecería en arresto domiciliario con control electrónico. No podía salir de su residencia a menos de que fuera para ir al médico o para hablar con su abogado. Esta situación se prolongó durante mucho tiempo. Según el Código de Crímenes de Pensilvania, el asesinato es uno de los cargos que permite que un menor sea juzgado como adulto. Pese a esto, el abogado de la familia solicitó que el caso fuera trasladado a un tribunal de menores, donde, de ser encontrado culpable, el sistema judicial tendría jurisdicción sobre Zachary hasta los 21 años. El juez del condado de York negó esta solicitud. Dijo que Zachary tenía que ser juzgado como adulto y que permanecería en un tribunal para mayores. Esta solicitud y una serie de mociones previas, la mayoría relacionadas con la admisión de pruebas, retrasó la llegada del juicio durante 4 años y medio. La admisión de las pruebas fue algo muy duro para la fiscalía, y es que en mayo del año 1999 ellos perdieron ante el juez un total de 30 piezas de evidencia. Esto debido a que el abogado defensor de Zachary dijo que mucha de la evidencia obtenida en casa de la familia no se había dado bajo una orden de registro. El abogado convenció al juez de que las autoridades, antes de ponerse a revisar la casa el día del asesinato de Gregory, tenían que haber pedido esa orden. Pero a pesar de esto, 50 pruebas sí fueron aceptadas. Entre estas pruebas estaban la navaja y los guantes encontrados en el jardín de la familia, las cuales serían una de las pruebas más importantes que tendría todo el juicio. Pero la familia de Zachary también estaba muy convencida de que su abogado haría un buen trabajo y de que el chico saldría de todo el juicio sin tener una condena. Para los padres era imposible que su hijo asesinara a su propio hermano. Además del cuchillo y los guantes, también había numerosas muestras de sangre obtenidas de la residencia, huellas digitales, saliva y cabello de Zach. El juez también dictaminó que las declaraciones dadas por Zachary a los oficiales de policía que llegaron a su casa después de la llamada y también las emitidas mientras era trasladado al hospital sí eran admisibles, aunque no se encontraba bajo custodia policial y no se requería tampoco que se leyeran sus derechos. Finalmente, luego de todo esto, se llegó al juicio en mayo de 2003. Zachary ya tenía 20 años y los medios habían dado una extensa cobertura a lo sucedido. Los miembros del jurado fueron seleccionados en el condado de Montgomery y fueron trasladados todos los días viajando 3 horas en autobús para asistir a las audiencias en el condado de York. Se eligieron en un condado más alejado porque no querían que tuvieran mucha repercusión de los medios. Según se supo de posteriores declaraciones de la familia, el primer abogado defensor de Zachary enfermó y el que asumió su lugar no hizo un trabajo muy eficiente. No se apoyó en la búsqueda de expertos que refutaran científicamente las pruebas de la fiscalía. Era solo su palabra contra varios peritos científicos y criminalísticos,
los cuales afirmaban que Zachary había asesinado a Gregory. A pesar de todo, Zachary siempre mantuvo su inocencia. Incluso su padre Ronald trató de hablar con él, decirle que si se declaraba culpable, él podía ser juzgado en una corte de menores y recibiría una condena menor. Pero Zachary dijo que él no iba a declararse culpable de un crimen que no había cometido. Repitió en muchas ocasiones que él jamás había hecho daño a su hermano, que lo quería mucho y que nunca había pasado esa idea por su mente. Los padres de Zachary pidieron ser llamados a declarar en el juicio, para decir al jurado que los dos hermanos se llevaban muy bien, y también pidieron mostrar fotografías y videos familiares donde se podía ver la buena compañía que ambos adolescentes se hacían. Pero estas peticiones fueron negadas por el juzgado. Fue así como el 21 de mayo de 2003, tras 11 horas de deliberación, el jurado declaró a Zachary Whitman culpable de asesinato en primer grado de Gregory Whitman. La única sentencia legalmente posible en ese momento era la cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Luego de escuchar esta sentencia, se le permitió a Zachary decir algunas palabras. Lo que el joven dijo fue lo siguiente: me gustaría decir que siempre he amado a mi hermano, y siempre amaré a mi hermano, y lo extraño. Yo nunca haría nada para lastimarlo. Espero y creo que algún día la gente lo verá. Eso es todo. Luego de las palabras de Zachary, la audiencia terminó, pero la lucha de la familia Whitman no había terminado. En 2007 lograron que a Zachary le fuera concedida la realización de un nuevo juicio. Esto en base a la ineficiente actuación de su primer abogado defensor. Los padres, revisando las pruebas, se dieron cuenta que había al menos una que no había sido analizada en profundidad. Esta prueba que no fue analizada fueron las uñas de Gregory. El patólogo que realizó los exámenes forenses sobre el cadáver del chico aseguró que antes de morir, éste había luchado para defenderse, por lo cual le cortó las uñas y las empaquetó y entregó a la policía. Esto para que se hicieran análisis de ADN. Pero ni la fiscalía ni la defensa jamás solicitaron realizar estas pruebas. Para los representantes de la acusación eran una prueba inútil, ya que 2 laboratorios habían realizado más de 20 exámenes sobre otros artículos y los resultados no eran concluyentes, o solo encontraban el ADN de Gregory. De hecho, una bióloga forense afirmó que buscar otro ADN en una muestra impregnada con la sangre de Gregory era como buscar una aguja en un pajar. El doctor Henry Lee, quien testificó en el juicio de O.J. Simpson, recomendó que la prueba se realizara sobre las uñas, los guantes y unos cabellos encontrados sobre el cuerpo de la víctima, pero estas no se realizaron al final. Los padres de Zachary tenían la esperanza que en las uñas de Gregory se encontrara algún ADN que quitara todas las sospechas del asesinato que había sobre su hijo, pero este examen tenía que esperar, ya que la fiscalía estaba tratando de frenar el nuevo juicio en contra de Zachary. Esto fue poniendo un recurso en la Corte Suprema para que el juicio nuevo no se realizara y Zachary se quedara con la condena que ya tenía anteriormente. Y en este pulso ganó la acusación. Ya no se realizó el nuevo juicio para Zachary, lo cual fue parte de un revés para la familia. Para muchos, Zachary era culpable y los padres simplemente no querían aceptar que uno de sus hijos había asesinado al otro. Pasó un poco de tiempo y en el año 2012 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que ninguna persona que cometiera un delito siendo menor de edad podía ser condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional.
Pero en ese momento la ley no era retroactiva, es decir, solo se iba a aplicar a casos nuevos. Los casos anteriores se quedaron igual. Fue hasta el año 2016 que al final se aprobó que esta ley en efecto fuera retroactiva. Y Zachary entró en una lista de 500 personas que fueron beneficiadas con esto. 500 jóvenes que habían sido sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por un delito que habían cometido siendo menores de edad. Con esto, Zachary tenía la posibilidad de un nuevo juicio y una nueva condena. Mientras se daban todas estas decisiones judiciales, los Whitman pusieron sus esperanzas en una investigación privada. Ellos querían liberar a Zachary, que en ese momento contaba ya con 29 años. Fue así como apareció en escena un hombre llamado Looney Suri, un experto en condenas injustas. Este anunció que ofrecían una recompensa de $100,000 a quien brindara cualquier información que llevara a la liberación de Zachary y también cualquier información que les ayudara a condenar al que ellos llamaban el verdadero asesino de Gregory Whitman. Este experto criticó la investigación afirmando que se centró únicamente en Zach porque estaba en la escena del crimen. Y además reclutó a 2 investigadores. Esto para que le ayudaran a recabar cualquier prueba. Afirmaron estos investigadores que era muy poco probable que la navaja decomisada fuera el arma del asesinato. Adicionalmente, se hizo la observación de que si Zachary le hubiese propinado tantas puñaladas a su hermano, debía haber estado bañado en sangre de pies a cabeza, y esto no era así. Cuando los agentes llegaron a la escena, lo encontraron manchado de sangre de las manos y también en la ropa en su camisa. Pero luego de eso, en el resto de su cuerpo, él no tenía ni un solo rastro de sangre. Los investigadores de la familia también dijeron que Zachary fue condenado porque no hubo una investigación policial creíble y efectiva. Las pruebas que la acusación presentó como científicas para ellos tampoco eran creíbles, y el defensor que había tenido Zachary había sido ineficaz para rebatirlas. Se citó como ejemplo unas salpicaduras de sangre en la sudadera del acusado, que la fiscalía presentó como un resultado de las puñaladas, pero el equipo de la familia sostenía que se produjeron durante las maniobras de reanimación que Zachary había realizado siguiendo las instrucciones del operador de emergencias. También decían que un semejante asesinato no podía haber sido perpetrado con la navaja pequeña encontrada. Además de eso, dijeron que no se investigó un presunto altercado que Gregory había tenido con otro chico. Para el año 2018, Samuel Encarnación, el nuevo abogado de Zachary, descubrió que el anterior defensor del joven nunca le informó de una oferta de declaración de culpabilidad hecha antes del juicio de 2003. Con esta información, el abogado solicitó a un juez de causas comunes que se realizara lo más pronto posible un nuevo juicio. Antes de que el nuevo juicio se llevara a cabo, la Fiscalía del Condado de York le ofreció nuevamente al acusado un acuerdo. Zach se declararía culpable y le darían una sentencia de asesinato en tercer grado, lo que conllevaría una sentencia de 15 a 40 años de prisión. Esta vez, Zachary aceptó sin más explicaciones. Unos días después de que la presentación del acuerdo de culpabilidad se diera al juez y éste aceptara esto, la fiscalía dio por primera vez una cronología de los hechos. Esta cronología se hizo gracias a varias conversaciones que Zachary había tenido con su último abogado, conversaciones a las cuales la fiscalía pudo acceder como parte de ese acuerdo de culpabilidad. Se sabe que el trágico día del asesinato de Gregory todo comenzó de manera normal para la familia.
Los adolescentes se quedaron solos en casa luego de que sus padres se fueran a hacer sus actividades. Gregory comenzó a prepararse para sus clases, pero Zachary decidió quedarse. Estaba un poco cansado, no estaba enfermo, pero como no tenía ningún examen y ninguna entrega importante, pensó que ese día podía descansar. Gregory se fue y regresó, como dijeron varios testigos, y según la cronología, a las 3:06 de la tarde. Poco tiempo después se produce la primera llamada de Erin, y en ese momento Zachary le dice que Gregory no está. Gregory se enoja mucho y los hermanos comienzan a discutir. En ese momento el que estaba más enojado era Gregory. Zachary se reía de la situación y lo veía todo como una broma. Pero Gregory seguía insultándole, seguía gritándole y Zachary subió a traer esa cuchilla que tenía y los guantes, supuestamente primero para asustar a su hermano. Pero Gregory no se calmaba y la discusión pasó a ser física. Allí fue cuando Zachary atacó por primera vez a su hermano dándole algunas puñaladas en el cuello y en el pecho. Él trató de defenderse y además se arrastró hasta el cuarto de baño donde fue encontrado. Zachary lo alcanzó y allí terminó de asesinarlo. Gregory luchó con todas sus fuerzas en contra de su hermano, pero él le ganó. Le dio tantas puñaladas que casi separa su cabeza de su cuerpo. Luego Zachary salió al jardín, enterró los guantes y la cuchilla, entró a la casa, limpió el rastro de sangre hacia el jardín, se dio la segunda llamada de Erin y luego él llamó al número de emergencias. Además de esto, el representante de la fiscalía afirmó que no creía que Zachary fuese un peligro para la sociedad a estas alturas. El juez le afirmó que esperaba que él y su familia pudieran encontrar paz, aludiendo al torbellino de emociones desatado por la prensa y la comunidad alrededor del asesinato. Para el momento de la decisión, Zachary ya llevaba muchos años en una cárcel del condado y luego en una institución correccional estatal. Estaba a meses de poder solicitar su libertad condicional, ya que durante su encierro había tenido un comportamiento ejemplar. El 21 de mayo de 2019, la Junta de Libertad Condicional le otorgó a Zachary Whitman, de 36 años, quien ya había pasado más de 20 en prisión, la libertad. Regresó con sus padres a una nueva casa que habían comprado en el condado de Lancaster, en Pensilvania. Allí recibieron al único hijo que les quedaba. Zachary no ofreció ninguna declaración a los medios y su abogado afirmó que su plan era convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Pese a la oposición de Zachary, sus padres decidieron participar en un documental de Discovery Investigation con el objetivo de que la gente supiera que todo tiene dos caras. Según dijo Sue, ellos eran gente decente. Sus hijos también eran decentes y que solo eran una familia común y corriente norteamericana, la cual fue crucificada por la prensa, y dijeron también que una situación así le puede suceder a cualquiera. Para muchos, las dudas sobre la autoría del asesinato de Gregory persisten. ¿Por qué, tras 2 décadas de insistir su inocencia, Zachary decidió aceptar la culpa? ¿Realmente fue él quien asesinó a su hermano? Quizás algún día podamos tener alguna certeza de esto. Como última información sobre Zachary, se sabe que comenzó sus estudios universitarios y le va muy bien, además de mantener un bajo perfil. Sus padres trabajan como profesionales legales independientes, aprovechando sus experiencias para ayudar a personas que pasen por situaciones parecidas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controvertido, pero al final para la justicia resuelto. Zachary Whitman se declaró culpable del asesinato de su hermano Gregory. Realmente en la casa no había más pruebas, él era el único que estaba allí. Y además de eso, el hecho de que la amiga o novia de Gregory llamara, y que 2 minutos después él llamara a emergencia, su historia no concordaba. Realmente la historia de la fiscalía tiene un poco más de lógica, vamos a decirlo así. Pero al final no hay una certeza al 100% de que él haya sido. Para la justicia sí,
Además, él se declaró culpable, pero él durante mucho tiempo dijo que era inocente. Luego de eso ya no ha dado ninguna declaración de lo sucedido. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR. Y ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.